La guerra con Irán ha provocado lo que los analistas describen ahora como el mayor impacto en el suministro energético de la historia moderna. En el centro de esta crisis está el cierre del estrecho de Hormuz, uno de los puntos de estrangulamiento más importantes del comercio mundial, por donde normalmente pasa una parte considerable del petróleo y el gas del planeta. Con esta ruta gravemente limitada por el bloqueo del estrecho por parte de Estados Unidos, los mercados energéticos globales han entrado en una situación de caos, llevando las pérdidas de suministro a niveles sin precedentes. Según la Agencia Internacional de la Energía, la magnitud de la crisis actual, especialmente al combinarse con las interrupciones que aún persisten desde la crisis del gas en Europa de 2022, constituye el mayor shock energético mundial en décadas. La situación ha reavivado las comparaciones con crisis históricas como el embargo petrolero de 1973 o la Guerra del Golfo. Sin embargo, en varios aspectos clave, la crisis actual las supera a todas. A diferencia de los anteriores choques energéticos, centrados sobre todo en el petróleo crudo, esta vez la interrupción es mucho más amplia y compleja. Está afectando al mismo tiempo al crudo, al gas natural licuado, a los combustibles refinados como el diésel y el queroseno, e incluso a las cadenas de suministro de fertilizantes. Todo esto refleja hasta qué punto los sistemas energéticos modernos están interconectados. En las últimas décadas, la demanda mundial se ha disparado, las cadenas de suministro se han ampliado y Oriente Medio se ha convertido en un centro clave no solo de exportación de crudo, sino también de productos refinados que impulsan las economías de Europa. Y Asia por África. La interrupción de la proguerra natural licuada en Qatar subraya aún más gravedad de la crisis. La economía global actual depende mucho más del gas natural que en el siglo XX, y eso significa que cualquier interrupción en el suministro de gas provoca efectos en cadena en la generación eléctrica, la producción industrial y, por supuesto, en los sistemas de calefacción. Como resultado, el impacto actual se está extendiendo a varios sectores al mismo tiempo, lo que amplifica su efecto a nivel mundial. En cuanto a la magnitud, las cifras son realmente impresionantes. La crisis ha provocado pérdidas máximas de suministro que superan los 12 millones de barriles al día, lo que equivale aproximadamente al 11,5% de la demanda mundial de petróleo. Esto supera con creces las interrupciones anteriores, como los 4,5 millones de barriles perdidos al día durante el embargo petrolero de 1973, los 5,6 millones durante la Revolución iraní y los 4,3 millones diarios perdidos durante la Guerra del Golfo. En este momento, la interrupción actual representa el mayor shock en el suministro de petróleo jamás registrado en la historia moderna. Ahora bien, si miramos el impacto acumulado, eso nos da un contexto adicional y me gustaría compartirlo con vosotros. En aproximadamente 52 días, el conflicto ha retirado del mercado mundial unas 624 millones de barriles de petróleo. Eso lo sitúa más o menos al mismo nivel que las pérdidas totales durante el embargo petrolero de 1973. Sin embargo, sigue por debajo de las pérdidas acumuladas de la Revolución iraní, cuando se perdieron más de 4,000 millones de barriles a lo largo de varios años. La gran incógnita ahora es la duración, por supuesto. Si esta interrupción continúa, como parece que va a ser, crisis anteriores. Una de las diferencias más importantes en la situación actual es que otros productores no pueden compensar el suministro perdido. En crisis anteriores, como bien sabrás, países como Arabia Saudí y otros productores de la región sí pudieron aumentar la producción y estabilizar los mercados. Pero hoy, el problema de la flexibilidad es enorme. Está muy limitado, y no necesariamente por falta de capacidad de producción, que también influye, sino por los cuellos de botella logísticos.
Con las rutas marítimas del estrecho de Hormuz interrumpidas, incluso el suministro disponible no puede llegar fácilmente a los mercados globales. Además, el impacto regional de la crisis pone de relieve hasta qué punto han cambiado las dinámicas energéticas mundiales. A diferencia del embargo petrolero de 1973, que afectó gravemente a Estados Unidos y a las economías occidentales, los efectos inmediatos de la interrupción actual se están sintiendo con más fuerza en Asia y en África. En estas regiones empiezan a aparecer problemas de escasez de combustible, lo que refleja cambios en los patrones de demanda global y también la redistribución geográfica del consumo energético en las últimas décadas. Las comparaciones con acontecimientos más recientes, como el shock energético de 2022, muestran aún más la magnitud de la crisis actual. Aunque la interrupción de 2022 afectó de forma importante a los mercados europeos, la caída real de la producción de petróleo rusa fue relativamente modesta, nada especialmente destacable. Alcanzó un máximo de alrededor de 1 millón de barriles al día. Además, Rusia consiguió redirigir gran parte de sus exportaciones, lo que limitó las pérdidas de suministro a largo plazo. En cambio, la crisis actual ofrece muy pocas vías de mitigación, lo que la hace mucho más grave, tanto en alcance como en impacto. En última instancia, el shock energético de la guerra con Irán destaca por su magnitud, su carácter multidimensional y sus implicaciones sistémicas. No se trata solo de una interrupción en el suministro de petróleo, sino de un colapso total de sistemas energéticos interconectados. Las economías modernas dependen en gran medida de una red compleja de insumos como el petróleo, el gas, los combustibles refinados, las redes logísticas y las cadenas de suministro, y todos esos elementos están ahora bajo presión al mismo tiempo. La crisis también deja al descubierto una vulnerabilidad estructural más profunda en el sistema energético global. A pesar de décadas y décadas de avances tecnológicos y de los esfuerzos por diversificar las fuentes de energía, el mundo sigue dependiendo en gran medida de unas pocas rutas y regiones de tránsito críticas. El estrecho de Hormuz, en particular, sigue siendo una arteria insustituible para los flujos energéticos globales, y su interrupción ha vuelto a demostrar lo frágil que puede ser el sistema. Ahora, mirando hacia adelante, el impacto final de esta crisis dependerá en gran parte de cuánto tiempo dure la interrupción. Aunque el actual shock diario de suministro no tiene precedentes, sus consecuencias a largo plazo estarán determinadas por su duración. Si las cadenas de suministro se restablecen, lo cual, sin querer sonar pesimista, parece muy poco probable, los mercados podrían estabilizarse en unos meses, probablemente. Pero si el conflicto continúa durante meses o incluso años, las pérdidas acumuladas podrían igualar o superar la crisis energética más grave de la historia humana. Así que, en ese sentido, la situación actual no es solo una interrupción temporal, sino una advertencia. Pone de relieve la necesidad urgente de contar con sistemas energéticos más resistentes y diversificados. Pero más allá de eso, subraya la importancia de que los actores globales busquen soluciones diplomáticas y no recurran a la acción militar. Y ojalá ese sea el mensaje que nuestros líderes aprendan de esta crisis. Muchas gracias por ver el video. De verdad, valoro mucho que estés aquí. Si aún no lo has hecho, sígueme en Substack y en Patreon. Apoya mi trabajo. Aprecio sinceramente a cada uno de los que se han suscrito de forma de pago. Gracias. Espero verte aquí mañana. Cuídate. I look forward to seeing you here tomorrow. Take care.